Esta noche nos acompaña Diana Aura Franzen. Muy buenas noches, bienvenidas, Diana. Buenas noches. ¿Qué tal estás, aparte de radiante? Gracias, muy bien, muy bien. ¿Y tú? Bueno, tú eres la que tienes el veredicto, porque a ti la madrugada parece que te sienta mejor que a mí, ¿no? Depende, ¿Sí? depende del día, depende de la madrugada. A mí me sienta bien, en efecto, tener la radio de compañera a la madrugada, tantos amigos como llaman, como participan con nosotros, pero a veces los horarios implican también un salto, ¿no?, en el ritmo de vida de las personas, Diana. Y tanto, y tanto. La verdad que a mí me cuesta un poco controlar los horarios en mi vida y yo soy más bien creo que soy de las personas que me siento bien si me acuesto temprano, me levanto temprano, pero la realidad de mi vida es que no lo consigo nunca. Bueno, Entonces, es una de estas cosas que me gustaría intentar cambiar en 2010. Sí. Esta noche has hecho una excepción, la cual te agradezco, Diana Aura Franzen. Ella viene por aquí de vez en cuando, nos cuenta pequeños trucos que a veces no por evidentes y por obvios son muy claros y no nos damos cuenta. Por ejemplo, ¿tú estarías dispuesta, Diana, a contarnos secretos para ser felices? Los secretos de la felicidad. Correcto. Quisiera explicar que en el fondo, o sea, no vengo a contar esos secretos porque me considero la persona más feliz del mundo, más quisiera yo serla, ¿no? Bueno, Tampoco creo ser la persona más infeliz del mundo, creo que llevo un término medio. No, término medio tirando arriba, ¿eh? Tú no me ves en mi casa sola. Bueno, el día tiene que haber de todo, pero en el global yo creo que estás de notable a sobresaliente, seguro. Pues vamos a decir que sí. En todo caso es cierto que yo de toda la vida quizás haya tomado un interés, ¿no?, en el tema de la felicidad y más que nada la búsqueda consciente de la felicidad, porque la felicidad no siempre nos viene sola. Hay gente a la que sí le viene bastante fácilmente, a veces a pesar de sus circunstancias, ¿eh? A veces tiene más que ver quizás con una manera de ver la vida, una personalidad que otra cosa. Pero creo que a la mayoría de nosotros pues hay momentos que nos cuesta un poco, ¿no? Y más ahora en épocas de crisis, con más preocupaciones y tal y cual, creo que a mucha gente pues nos cuesta un poco sentirnos optimistas, sentirnos bien. Y como eso funciona un poco como el típico efecto dominó, ¿no? Que es casi contagioso, ¿verdad? Exactamente. Entonces, cuando uno ve a una persona infeliz al lado y a otra al otro lado, aunque uno sea muy optimista, tiende a pensar, ¿me estaré yo pasando? Y en realidad hay que moderarse un poquito. ¿Sí, Diana? Correcto. Eso sucede. Y creo que hay una parte que es consciente, allí como tú dices, que luego te planteas ciertas cosas, y otra parte mucho más inconsciente. Y esos son temas que a veces comentaremos cuando hablemos de estos temas, del secreto o los secretos de la felicidad, que también una parte más quizás más difícil, menos palpable, que es la energética. El hecho de estar en el mismo, pues en la misma casa viviendo, en el mismo cuarto interactuando con gente un poco deprimida o desagradable, te afecta al ánimo, a veces más de lo que te das cuenta, ¿no? Y al revés, por supuesto, pues igual, si tú ves rodeado de gente muy positiva, muy agradable, pues te levanta un poco el ánimo. El contagio existe también en ese sentido. Y tanto, en todo. Entonces creo que es muy importante que tomemos esa responsabilidad de mirar conscientemente dónde buscamos nosotros la felicidad, y a veces quizás no le prestemos la atención que deberíamos de prestarle a este tema, y pueden ser pequeños comentarios súper sencillos que simplemente te recuerdan cosas que en el fondo ya sabías, o a veces quizás sean temas nuevos, pues mejor, pero aunque sea un tema que tú ya conocías, a veces necesitamos que se nos machaque, que se nos repita, porque hay tanta información negativa que nos viene constantemente del mundo entero. Es verdad. Y nos vienen tan pocas noticias en general de cosas positivas, aunque sí las hay. Entonces creo que es muy importante. Pero no se publicitan. No tanto. Entonces yo quizás sea una pequeña luchadora con mi agenda aquí, que yo quiero luchar un poco por los valores positivos, por el bien de todos. Bueno, Diana, algunos de los secretos de la felicidad que puedes irnos descubriendo poco a poco en cada madrugada que aparezcas por aquí, pero ¿por dónde podríamos empezar? Quizá por unas pautas elementales, o por decirles a todas las personas que nos están escuchando que miren a algún lado para intentar ser felices. ¿Cómo lo propones? Me parece genial lo que tú estás diciendo, y de hecho a raíz de ello se me ocurre un tema que a mí me inspiró bastante hace ya 4 años, eso fue en noviembre de 2005. Yo estaba viviendo en Inglaterra en ese momento, viví allí durante 6 años y resulta que estaba ya muy interesada en ese tema de la felicidad y además mirando un poco los programas de televisión, estaba estudiando comunicación, entonces estaba trabajando en temas de televisión, radio y tal. Y resulta que en ese momento iban saliendo cada vez más programas sobre el tema del bienestar, ayudar a los demás, comer sano, la felicidad, muchos temas de esos.
Y en ese momento salió un experimento en la BBC, en la televisión inglesa, que se llamaba Making Slough Happy, hacer feliz a Slough. Slough es una ciudad muy típica que no tiene nada más ni menos que cualquier otra pequeña ciudad de Inglaterra. Está cerquita de Londres. Y querían hacer felices a los habitantes de esta ciudad. A los habitantes de esa ciudad. Fue un experimento de un grupo de profesionales, entre otros un psicólogo, un psicoterapeuta, 2 especialistas que tratan un poco del tema del bienestar en el lugar de trabajo y en un emprendedor social. Trabajaron ahí con 50 voluntarios que eran un poco como las personas claves que iban a hacer ciertas terapias, ciertas actividades con estas personas, y a través de esas personas supuestamente iba a llegar la influencia a los demás habitantes de Slough. Quedó comprobado al final del programa, que fueron una serie de 4 documentales, quedó comprobado que efectivamente que el nivel de felicidad en Slough había aumentado considerablemente. ¿Al cabo de cuánto tiempo? Creo que fueron 3 meses. ¿En solo 3 meses? Sí. Pero pensaba que ibas a decir en una década. O sea, en 3 meses una ciudad entera. En 3 meses notablemente. El sentimiento de felicidad de sus habitantes puede aumentar cubriendo una serie de pautas. Muy sencillas. Y muy Ellos sencillas, trabajaron... que si la primera pauta es, le tiene usted que tocar la lotería, pues claro, eso ya no. Pero pautas sencillas que están al alcance de la mano de cualquiera de nosotros. Totalmente, y controlables. Creo que un tema al que vamos a volver muchas veces, que es uno de esos puntitos que creo que necesitamos que se nos recuerde, ¿no? Es el de tomar responsabilidad. Una cosa es, o sea, hay cosas que nos llegan en un momento dado que quizás en ese momento nos parezcan incontrolables y quizás haya muchas filosofías diferentes en la vida y no creo que sea mi lugar de defender ni una ni otra, pero hay diferentes filosofías en la vida a ese respecto, es decir, a respecto del por qué te pasa algo o no te pasa algo. Algunos dicen es la voluntad de Dios, otros dicen es el karma y tenemos más vidas que una. Hay mucha manera de verlo, ¿no? Sí. El hecho que todos conocemos creo que es que a veces nos pasan cosas que en ese momento nos parecen incontrolables y no entendemos por qué nos pasan, ¿no? Y hay una parte quizás inevitable en ese momento de lo que nos está pasando. Si ahora mismo me caigo y me hago daño, pues es algo que en este momento ya se ha hecho y voy a tener que vivir ya con ese hecho. Eso está allí. Ahí está la parte de aceptación. Pero luego hay una parte que yo mismo voy influenciando la manera de vivir las cosas y quizás también el crear un potencial para un bienestar en un futuro. Entonces es muy importante en ese momento tomar responsabilidad. No solamente decir, sí, pero es que el vecino, sí, pero es que el gobierno, sí, pero es que la crisis, vale que afecta, pero ahora estás tú en medio de esta situación y tienes muchas opciones de cómo vas a gestionar esa situación. Y claro, hay mucha gente que dice, claro, pues si todo va mal, ¿yo cómo voy a hacer para que vaya algo bien? Pues sí. Claro. El primer mensaje es que uno sí tiene control sobre ciertas cosas de uno mismo para poder ser feliz. Exactamente, y creo que hay que empezar por aceptar que hay una parte que quizás no puedas influenciar o no directamente. Entonces ahí está el tema de la aceptación, que en algún momento me imagino hablaremos más en detalle también de ese tema, pero quizás no hoy. Y luego está la otra parte que es la de, bueno, pero teniendo lo que tengo, ¿dónde puedo ir mejorando, ¿no? Entonces esa gente en ese experimento de Making Slough Happy trabajaron con lo que llamaban el manifiesto de la felicidad. Manifiesto de la felicidad. Eran 10 puntos muy sencillos de los que se había comprobado en bastantes experimentos anteriores a esa serie, de que realmente esos puntos son de los puntos claves que nos afectan en nuestra felicidad. Ajá. O sea, esto que ahora nos vas a comentar, Diana, un manifiesto por la felicidad de 10 puntos, son 10 puntos que cualquiera de nosotros puede hacer, que tenemos al alcance de la mano, que no es nada imposible, ni hay que tener ni una preparación especial, no. Sencillamente tomar conciencia de que es posible hacer estos 10 ejercicios, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Totalmente. Hombre, puede haber situaciones extremas en la vida, por supuesto, en un momento dado, pero ya situaciones muy extremas en las que quizás sea muy difícil meter en la práctica estos temas, ¿no? Pero en situaciones medianamente normales en las que tenemos una casa o estamos viviendo una vida medianamente normal, exactamente, aquí. Es totalmente factible. ¿Y este manifiesto fue